He titulado esta reflexión entre más vecino, menos me arrimo. El dicho dice, ¿cómo dice el dicho normalmente? Entre más primo, más me arrimo. Pero vamos a mirar porque a veces pasa lo contrario. Entre más vecino, menos me arrimo. Resulta que vivimos en una era que exalta el individualismo. Y hay algunas frases de uso popular que suenan a superación, pero que realmente lo que hay detrás es puro aislamiento. Por ejemplo, persigue tus sueños, sé tu propio jefe, sé la mejor versión de ti mismo. Tú eres lo más importante. No dejes que nadie te detenga. Si no te suma, que no te reste. Yo no le debo nada a nadie. ¿Han escuchado alguna de esas frases? ¿Cierto? Las hemos dicho, las hemos posteado, las hemos publicado en WhatsApp y creemos que hay filosofía cristiana detrás de eso, pero la mala noticia para los que les gustan esas frases es que no hay nada bíblico detrás de ellas. Y tristemente se han infiltrado en la iglesia y la razón por la que no son bíblicas es porque ponen en el centro al yo, o sea, primero yo, segundo yo y tercero yo. Y vemos al otro, eso tiene como un pitico, Sebas, y vemos al otro como un impedimento para alcanzar el éxito. Es decir, cuando decimos, por ejemplo, si no te suma, que no te reste, es decir, si me vas a estorbar, apártate de mi camino. Básicamente estamos diciendo eso. Vemos al otro como un estorbo, como un impedimento, como alguien que me roba la paz y que pone en riesgo mis recursos. Entonces, cualquier cosa que ponga en riesgo lo que yo soy, hay que quitarlo del camino. Este tipo de frases clasifican a las personas por su utilidad. Si me aportas, bienvenido. Si no me aportas, apártate de mi camino. ¿Qué tal que Jesús hubiese usado algunas de estas frasecitas cuando estaba frente a la cruz? No hubiera ido. En consecuencia, entonces, terminamos viendo al otro como una molestia y no como una oportunidad de servicio. Quien vive el evangelio de ese modo, viendo al otro como una molestia, ¿qué hace? Se aísla. ¿Por qué? Porque cualquier persona es una amenaza. Viene a la iglesia solo por cumplir o a servir, pero no está interesado en relacionarse con el otro. Es el que no saluda a nadie, aún habiendo ágape, y no quiere ser saludado. Es el cristiano que pone manito en el grupo de WhatsApp cuando alguien pide una oración, pero no va más allá de eso. Es el que espera su turno para que le den la canasta de amor, pero no se toma la molestia de traer y aportar para el beneficio de otros. Es el cristiano que ora mucho por sí mismo y pide mucha oración, y no está mal hacer eso, pero pocas veces se toma la molestia de orar por el otro. Es el cristiano que padece una alergia crónica por el prójimo. ¿Sabían que existe esa alergia? Esa alergia por el prójimo no es nueva. Imagínense que hace más de 2000 años un hombre experto en la Biblia se acercó a Jesús preguntándole, ¿y quién es mi prójimo? Y este hombre no preguntaba para aprender a amar, sino para saber a quién podía dejar de amar legalmente. Y hoy, a través de la parábola, tal vez la más famosa de Jesús, vamos a descubrir que el amor no es un concepto que se define, sino una acción que se demuestra. Es decir, cuando alguien nos pregunta ¿qué es el amor?, solemos dar una definición. Pero esas palabras, si no están respaldadas por hechos, se las lleva el viento. Entonces, lo que quiero decir es eso, el amor no es algo que se define, sino una acción que se demuestra. Entonces, el texto de hoy nos presenta dos problemas y una solución frente al tema de amar al prójimo. Así que les voy a invitar a que vayamos a nuestras Biblias, a Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37, y vamos a irlo leyendo ahí en la pantalla por si quieren seguir la lectura. Bueno, dice así:
En esto se presentó un experto en la ley y, para poner a prueba a Jesús, se puso de pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse, así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús le respondió echándole una historia. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de los 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto en la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo, concluyó Jesús. Ahora, vamos a ver 2 problemas y una solución frente al tema de amar al prójimo, ¿cierto? Primer problema, el peligro del legalismo. Y eso lo encontramos entre los versículos 25 al 29. Vamos a pensar así rápidamente qué es lo que está pasando en este texto. Dice que un experto en la ley se le acerca a Jesús con una mala intención. Quiere hacerlo caer, le va a meter una trampita delante de la gente que lo escucha. Y le lanza una pregunta digna de un experto en temas de la Biblia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? No es una pregunta que es fácil de responder en ningún contexto. Pero el doctor saca pecho, se le infla el orgullo, levanta una ceja esperando que Jesús se equivoque con la respuesta, porque él sabe que es una pregunta difícil. Y con lo que él no cuenta es con que Jesús lo ponga contra las cuerdas. Jesús le dice: bueno, ya que tú eres un experto en la ley, dime tú, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que hay que hacer para heredar la vida eterna? Así que el experto en temas de la Biblia dice: bueno, yo creo que para ir al cielo hay que amar a Dios y amar al prójimo. Y Jesús le dice: bueno, muy bien, buena respuesta. Como ya sabes lo que hay que hacer, bueno, hazlo. Pero dice el versículo 29, él quería justificarse, así que le preguntó a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Jesús le dice: hay que amar a Dios al prójimo. Vaya, hágalo. Entonces él dice: bueno, tengo otra pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Para saber a quién tengo que amar, ¿no? Pensaría el experto. Resulta que él estaba preguntando esto porque para los expertos en la ley solo algunas personas calificaban como prójimo. Si tú me preguntas a mí, o le preguntas al pastor o cualquiera de nosotros, ¿quién es mi prójimo? Yo te diría cualquier persona que no seas tú. Todo después de ti es prójimo, ¿cierto? Pero los expertos de la ley no pensaban así. Solo algunas personas eran prójimo. Ellos pensaban que prójimo era, por ejemplo, cualquier persona que practicaba la ley de Moisés. Es decir, que se preocupaba por cumplir los 10 mandamientos y todo lo que estaba escrito en los primeros 5 libros de la Biblia. Así que casi todos ellos pensaban que los gentiles, que no eran judíos, no eran prójimo. Y por supuesto también los samaritanos, ¿no? Los samaritanos no eran prójimo. ¿Qué esperaba
¿Qué esperaba el experto que le dijera a Jesús? Bueno, tu prójimo es alguien como tú, los que cumplen la ley, los otros no. Así que esto era lo que el experto en la ley había hecho hasta ahora. Él se había limitado a amar a un grupito de personas. Él, en algún sentido, según su opinión, había cumplido la ley. Él había amado a un grupito de prójimos. Entonces él diría, bueno, merezco ir al cielo. He amado a mi prójimo, pensaría él con arrogancia. Al preguntar, ¿quién es mi prójimo? El maestro no estaba pensando en ampliar su círculo de amor, sino en hacerlo aún más pequeño. Quería una lista clara para saber a quién no estaba obligado a amar. Si podía definir al prójimo de forma estrecha, podía cumplir la ley sin que le costara demasiado sacrificio. Eso es como si yo les dijera, el prójimo es solo el que es costeño. A los paisas no hay que amarlo. Entonces, ustedes salen felices. Dios mío, por fin no me tengo que llevar bien con mi vecina paisa. ¡Qué bueno! Pero resulta que Jesús está diciendo, no, mi querido amigo, tienes que llevarte bien con tu vecina paisa y también con la costeña. Podemos ser como ese experto, podemos amar con legalismo, ¿cierto? Y ese es uno de los primeros problemas, de forma limitada. Es decir, escogemos a quién amar y a quién ponerle X. En la práctica, un cristiano que ama bajo el lente del legalismo, como estaba haciendo el maestro de la ley, no está buscando cómo servir, sino cómo cumplir sin que le cueste su comodidad. Cuando amamos con el lente del legalismo, vemos el amor como una transacción. Es decir, yo di mi ofrenda, ya serví en la alabanza, ya saludé al que me cae mal, estoy listo para ir al cielo. Entonces, una vez que marca en su lista mental, chun, 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 chulito, chulito, siente que cumplió. Y se siente libre de ignorar a cualquier otra necesidad que se le atraviese en el camino. El amor legalista tiene un horario de oficina. Fuera de la iglesia o del servicio, el prójimo no existe. Búscame domingos de 10 a 12 y con gusto te amo. Después de eso, estoy ocupado. Al igual que el maestro que pregunta, ¿quién es mi prójimo? Este cristiano analiza si la persona merece su ayuda. Y en ocasiones, hermanos, nos llenamos de argumentos para no mostrar amor. Yo no voy a dar más ofrenda para ese hermano porque es que es un vago. No, que busque trabajo. Yo no voy a seguir llevando a la canasta de amor porque es que las personas solo esperan lo que les dan ahí y no buscan cómo traer comidita para su casa. Entonces nos llenamos de razones y argumentos para no amar a nuestro prójimo. Yo no lo voy a visitar porque es que cuando yo estuve enfermo ni se apareció por mi casa. Entonces que conmigo no cuente. Yo a la fiesta del pastor, no, yo no voy a ir porque cuando yo cumplí años nadie vino a comer tortica conmigo. Nos llenamos de razones para no amar al otro. ¿Y yo por qué voy a orar? Porque este hermano está en problemas. Si él solito se lo buscó, que aprenda. Yo he pensado así muchas veces. Yo sé que ustedes no, pero yo sí. Muchas veces. Y el legalista no ama para aliviar al otro, sino para sentirse bien consigo mismo. Ayuda para poder decir, uy, qué buen cristiano soy. Merezco ir al cielo. Si nadie se entera de la buena obra o si no recibe agradecimiento público, ¿qué hace? Se molesta. No, pero le dieron gracias a todos. Mira, mencionaron a todos en los anuncios, menos a mí. No, qué mal. Estamos mal en esta iglesia. Le dieron tarjetica a todos de gratitud, menos a mí. No, es que qué ingratitud. Su amor no nace de la gratitud por lo que hizo Cristo, sino por el deseo de ganar puntos delante de Dios y de los hombres. Entonces, en conclusión, el amor legalista es un amor con fronteras.
siempre está preguntando hasta dónde estoy obligado a llegar, porque de ahí para allá no quiero más. En cambio, el amor del Evangelio pregunta, ¿qué más puedo hacer por aquel que Cristo ama? No importa lo que me cueste. Ahora, vamos a ver el segundo problema frente al amor al prójimo, el peligro de la religiosidad. Eso está en los versículos 30 al 32. Entonces, a la pregunta de quién es mi prójimo, Jesús responde con una historia, la parábola del buen samaritano. No me voy a detener mucho en ella porque sé que la conocen, pero esta es la historia de un hombre que al ser víctima de un asalto queda moribundo en medio del camino y por ese camino pasan dos personajes, un sacerdote y un levita. ¿Y quiénes eran sacerdotes y levitas? Ya lo vamos a mencionar. Y Jesús escoge estos dos personajes para ponerlos en la historia de manera intencional. ¿Con quién está hablando Jesús? Con un experto en la ley, con un maestro de la ley. Así que escoger a un sacerdote y un levita no fue casualidad. Resulta que los sacerdotes y los levitas eran autoridades máximas en el templo, tenían un alto rango. Es como si le dijéramos hoy, el presidente de la IBM y Luis pasaron al lado del moribundo y se hicieron los locos, pasaron de largo. Algo más o menos así. Dos personajes que se esperaría que tuvieran compasión, no la tuvieron. Y estos dos personajes, los sacerdotes y los levitas, gracias, eran los únicos autorizados para ofrecer sacrificios y entrar a algunas áreas sagradas del edificio, del templo. Y estas dos personas que ven en la pantalla eran el puente entre Dios y el pueblo. Si tú querías que Dios te perdonara un pecado, pues tú hablabas con ellos, no sé qué, y ellos iban por ti y presentaban el sacrificio y hablaban con Dios. Los levitas, por ejemplo, se encargaban del mantenimiento del templo, de limpiar los instrumentos, de mantener todo en orden, eran los músicos, eran los guardias y muy importante, eran los maestros de la ley en las comunidades, es decir, eran los que enseñaban la ley. Eran los encargados de que el pueblo entendiera la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice que ambos vieron al moribundo y pasaron de largo. Entonces yo me imagino la incomodidad que sintió el experto en la ley cuando Jesús dijo eso, ¿no? Sus dos colegas, sus dos compañeritos de trabajo, y en la historia Jesús los deja bien mal parados. Entonces vamos a tratar de hacer una imagen mental de la escena. El hombre está tirado, medio respira, emite un quejido ahí poco audible, sangra. Y el sacerdote viene, ¿no? Con su trajecito lleno de cositas y viene afanado porque va para algún compromiso. Y a lo lejos ve el bulto. Uy, se ve raro, ¿no? Un bulto ahí en el camino, pero como es medio ciego, igual que yo, no confía en su buena vista, así que sigue acercándose y de repente descubre un cuerpo. Se asusta, se sorprende, duda, me acerco, no, mira de lejos como gallina mirando sal, mira para ambos lados, ¿quién me está mirando? Mira para atrás, ¿quién viene detrás? Y en medio de la duda, decide no involucrarse. ¿Problema mío? No es. Y se va. Lo mismo hace el levita. Entonces, el hombre que aún no está muerto, lo estaría pronto gracias a la indiferencia de este par. ¿Sí o no? Se esperaba que estos dos hombres fueran los primeros en encarnar la misericordia de Dios. Si alguien debía cumplir el mandato de amarás a tu prójimo, eran ellos dos. Ellos justificarían su acción diciendo que, uy, es que si yo toco a un muerto, me contamino, dirían ellos. Y yo no pude ni siquiera tomarle el pulso porque, no, es que me contamino, dirían. Pero la misma ley
priorizaba salvar una vida por encima de cualquier ritual, es decir, no tenían excusa. Ellos estaban en la obligación de socorrerlo por encima de los rituales religiosos, pero ambos decidieron poner el rito por encima del prójimo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos dos hombres nos demuestran que la religiosidad es el disfraz más peligroso del individualismo. El cristiano religioso no es aquel que no hace nada, sino alguien que hace mucho, pero con el corazón en el lugar equivocado. El cristiano que ama a su prójimo bajo el lente de la religiosidad, ama mientras la necesidad del otro no invada su espacio personal o su comodidad. Es el cristiano que prefiere mandar un mensaje de texto con un versículo antes que ir al hospital y visitar al enfermo. Es el que prefiere donar ropa para el bazar o para los hermanos en Chocó antes de sentarse a escuchar con paciencia el dolor de alguien. Ama de lejos para que el dolor del otro no ensucie mi pequeña burbuja de bienestar. Es el líder que no atiende al joven en crisis porque, uy no, ya empezó, ya son las 10, debemos empezar la reunión porque si no nos atrasamos. Es el que critica al que viene vestido de forma inapropiada en lugar de alegrarse porque alguien vestido de esa manera está buscando a Dios. Es el cristiano que ve la necesidad, pero pasa de largo, usando excusas espirituales. Voy a orar por ti, como una forma de deshacerse del problema rápido. O Dios proveerá, hermano, confía, para no tener que proveer él mismo. Estos dos hombres eran religiosos, se suponía que estaban cerca de Dios, pero lejos de su prójimo, a kilómetros del prójimo. Entonces Jesús con esta parábola le enseña al experto que no es posible creer estar bien con Dios mientras me llevo mal con mi prójimo o soy indiferente a su dolor. En conclusión, el sacerdote y el levita sabían mucho del templo, pero vieron al hombre en el suelo y fueron indiferentes. El individualismo religioso es creer que mi relación con Dios está bien, aunque mi relación con mi prójimo sea inexistente o distante. Si amar de estas dos formas, con el lente de la religiosidad y del legalismo, no funciona, ¿qué será lo correcto? La gloria de la gracia. Versículos 33 al 35. Entonces, ¿qué es lo que pasa a continuación en la historia que está contando Jesús? Pasa lo que ni el experto ni los oyentes, las personas que estaban ahí con Jesús, esperaban. ¿Quién aparece en el camino? Un samaritano. Y Jesús también escoge este personaje de forma intencional. Recuerden que la rivalidad entre judíos y samaritanos era histórica, ellos no se llevaban bien, que no querían compartir ningún espacio, no querían ni toparse en el camino. Era tanta la tensión que había entre judíos y samaritanos que los samaritanos tenían su propio templo para adorar porque no querían ni cantar junto a los judíos, o sea, a metros. Entonces yo me imagino que cuando Jesús dice en el versículo 33, pero se apareció un samaritano, el experto dijo, íbamos bien. O sea, te tolero que digas levita y sacerdote, pero samaritano en esta historia. No, los dos hombres anteriores vieron y pasaron de largo. Pero ¿qué hace el samaritano? Todo lo contrario, él ve y se acerca. En esta parábola, el héroe es el enemigo. El que ayuda es el que no se esperaría que lo hiciera. En la mente de los judíos no era posible que existiera un samaritano bueno. Es como decir un sicario piadoso. O sea, esas dos palabras juntas no van. Decir bueno y samaritano son dos palabras que nunca estaban en una misma oración.
Pero en la parábola, el bueno no solo se acerca, sino que muestra misericordia, lo venta, lo monta en su burro, lo lleva a un hotel, pasa la noche cuidándolo, paga una semana más de servicios y promete regresar y pagar cualquier costo extra. El hombre no solo dice, Dios proveerá, sino que saca el billete de 100 y se lo entrega a su prójimo. El hombre pudo solamente haberse acercado y mirado y decir, anda, qué problema, te voy a vendar el brazo, que te vaya bien, amigo. Él pudo haber hecho eso, pero en la historia cada vez va un poco más lejos y más lejos en cuanto a su amor al prójimo. Ahora, en esta parábola, el hombre que cayó en manos de los ladrones nos representa a todos nosotros. Todos nosotros los que tenemos necesidad de Cristo. Tú y yo somos los heridos en el camino. El sacerdote y el levita representan la religión falsa, sin piedad y sin Cristo. Esa religión que levanta manos, pero ignora el dolor del prójimo. Y el buen samaritano en esta historia es Jesús. Es el extranjero despreciado que demostró una gracia abundante. La invitación de Jesús para nosotros con esta parábola es a no amar al prójimo de manera superficial y falsa. Él nos llama a detenernos en el camino y ser movidos a misericordia. Con esta parábola Jesús muestra cómo el evangelio es mejor que la propuesta de este mundo. El mundo pone límites, Jesús los rompe. El mundo dice, llévate bien con el que te hace bien. Jesús dice, ama a tus enemigos. Donde el mundo pone límites, Jesús los rompe. Amar como Jesús nos lleva a dejar de lado la indiferencia y el individualismo. Es aprender que se vale incomodarnos para que el otro esté cómodo. Y la cultura moderna nos vende esta falsa idea de que no necesitamos a nadie. Este pensamiento genera una profunda soledad en las personas. Al creer que debemos hacerlo todos solos, perdemos la capacidad de pedir ayuda y peor aún, la capacidad de reconocer cuando otros la necesitan. Si tú tienes un problema y piensas, uy, no, yo no quiero ser una carga para otros, y te aíslas, pierdes una maravillosa oportunidad de experimentar la gracia de Cristo al ser amado por tu prójimo de la manera en que Jesús nos enseñó. Y no hay un pensamiento que sea más diabólico que este. No quiero ser una carga para otros, porque la Biblia dice, sean cargas para otros. Lleven las cargas los unos de los otros. Pero ¿cuándo es que ese pensamiento cambió en nuestras mentes? Uy, no, yo no voy a pedir oración en el grupo porque qué pena cargar a los hermanos con situaciones que no son suyas. Pues estás pecando, porque la Biblia dice, lleven las cargas los unos de los otros. Entonces, hermanos, seamos cargas. De hoy en adelante, seamos una carga. Carguen a todos. Y al final de la parábola, Jesús dice las palabras que van al centro. Dice, ve y haz tú lo mismo. Él le está mandando al experto de la ley que sea como ¿quién? Como el samaritano. Imagínate, un judío ser como alguien a quien él odiaba y despreciaba. Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo, sé como el buen samaritano. Y ya que entendemos que el buen samaritano es Jesús, no les voy a decir, bueno, vayan, hermanos, sean buenos, no. Más bien la invitación es a anhelar a Jesús. Nosotros podemos ir y hacer lo mismo
porque hemos sido amados primero. Jesús, el buen samaritano, nos amó hasta lo sumo. Dejó temporalmente sus privilegios de hijo de Dios. Vino a esta tierra a incomodarse, viviendo como un humano. Fue a la cruz, padeció la peor de las muertes y nos rescató a todos los que estábamos moribundos en el camino. Visitó nuestra miseria, trajo luz a nuestra oscuridad. Nos enseñó cómo ser un prójimo que ama y se da al otro. Cuando comprendemos que hemos sido amados de la forma más bella que se puede amar, solo entonces estoy listo para ir y hacer lo mismo. Solo entonces. Si tú hoy te sientes moribundo en el camino, herido, que ya no sabes qué hacer con tu existencia, tirado en un lodo de dolor y desesperanza, hoy es una buena oportunidad para dejar que Jesús cuide de ti. Él está dispuesto a demostrarte cuánto te ama. Y esta iglesia, con los brazos abiertos, será el instrumento de Dios para manifestar su gracia. Al principio hablaba de la alergia crónica por el prójimo, que esa alergia nos hace pasar de largo. Nos hace poner la manito en el grupo de oración o esquivar la mirada en el pasillo de la iglesia. Pero esa alergia solo tiene una cura: Jesús en nuestras vidas. Sin Jesús seguiremos amando de forma superficial. Con Jesús estaremos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias por mi prójimo. Porque quien busca excusas encuentra distancias, pero quien busca a Cristo encuentra prójimos. Vamos a orar.